Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Joaquín Gutiérrez, soy escritor y estudiante de diseño integral en la ciudad de Rosario. Esto es Desde el mundo que perdimos, un podcast con charlas acerca de libros, filosofía, películas, música y arte en general. Y mucho café. La música, el cine, el teatro, la pintura, la historia, la filosofía y el idealismo. ¿Qué sería de todos ellos sin la literatura? El propósito principal del podcast es hablar de aquellos libros y autores que me vengan a la mano, aquellos a los que más he leído y, lógicamente, a los que ustedes, el público, propongan. Mi libro, Atlas, Crónicas del Mundo que Perdimos, está disponible por Amazon en formato físico y en ebook para Europa, Estados Unidos y México, y en forma física vía Editorial Tinta Libre para toda la Argentina. Si se da la oportunidad, cuando llegue el momento, publicaremos un libro donde transcribiré las charlas sobre dichos autores en este podcast. Este es el segundo capítulo de nuestro podcast. En el primero hablamos de C.S. Lewis, autor de Narnia, y de J.M. Barrie, autor de Peter Pan. Tratamos también temas como la intensidad, la alegría, la infancia y la valentía. Estos son temas de los que no dejaré de hablar porque son parte del mundo que perdimos. No puedo dejar de sentir la necesidad de poner en palabras lo que siento, sin miedo a hacerlo público y manifiesto. Hoy sumaremos a estos asuntos un tema en particular, un tema que también ha sufrido los intentos de ser enterrado vivo por los enemigos del pensamiento. Comenzaremos hablando de la fantasía. Empezaré diciendo que los enemigos del pensamiento le suelen atribuir a su adultez y su tan ponderada madurez un catálogo de lo mucho que leyeron. Han leído El Principito, lo dicen siempre, hablan de lo emocionante e importante que es, tienen tatuado El Principito, comparten frases del libro en Facebook, pero siguen siendo como el matemático, como el astrónomo, como el borracho, como el hombre de negocios y como cualquiera de los personajes, excepto el zorro o el pequeño príncipe. De la misma forma, estos pseudo-intelectualoides que hacen alarde de haber leído las miles de páginas del Quijote se parecen más a cualquiera de los detractores del Hidalgo en el libro que al mismo Quijote. Si se llegan a encontrar con algún loco que quiere ser caballero por haber leído demasiados libros de caballería, lo van a detractar, se burlarán y lo mirarán mal. O ni siquiera eso, pues no les alcanza la sinceridad y el civismo como para llegar a eso. En cambio, le dirán palabras con apariencia de bondad y aprobación, pero en sus mentes le van a estar dando con un caño. A todos estos les digo que no es que yo quisiera vivir en aquellos mundos en los que vengo viviendo desde mi más tierna infancia, ya que aprendí a leer a los 3 años, sino que nosotros vivimos en esos mundos, cuando ustedes no nos ven. Cada vez que parpadean no enemigos, nosotros nos ausentamos durante siglos y volvemos justo a tiempo para cuando vuelven a abrir sus ojos. Mientras ustedes duermen, nosotros leemos, nosotros viajamos. Mientras ustedes sueñan sus innobles sueños de riquezas, aquí estamos nosotros tomando el té con algún rey de algún castillo o algún planeta hechos de oro. Mientras ustedes están ocupados viendo sombreros por todos lados, nosotros nos agarramos a trompadas y espadazos contra gigantes mientras ustedes se mantienen diciendo que son molinos. Vengo a hablar hoy de un inglés que, viéndose en la necesidad de escapar de circunstancias como la muerte de su padre, mudarse desde Sudáfrica a Inglaterra, la muerte de su madre cuando tenía 12 años y por consiguiente ser huérfano y cuidar de su pequeño hermano, habitar y vivir en un colegio católico exigente, ser privado de ver al amor de su vida durante años y encima de todo eso, pelear en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Hoy nos toca hablar de J.R.R. Tolkien. La mayoría de nosotros vimos las películas antes de leer los libros o siquiera conocer de su existencia, pero una vez que se ve con atención la saga completa, el fanatismo es inevitable. Los libros son, sin duda, miles de páginas. Estos libros de los que hablo son El Hobbit, que es 1, El Señor de los Anillos, que son 6, 2 por cada tomo, lo cual hace 3, y El Silmarillion, que es 1. En total tenemos 8 libros con las historias centrales de la Tierra Media escritas por Tolkien. Su hijo Christopher se encargó de recopilar historias anotadas en cuadernos de su padre y las publicó, por lo cual hay más de 40 libros con las historias de la Tierra Media. Quisiera recordar que Christopher falleció este año, en el mes de febrero. En paz descanse y viviremos eternamente agradecidos por haber rescatado la obra de su padre.
La fantasía que hay en el mundo de Tolkien sin duda representa grandes cosas que suceden hoy en nuestro mundo. Habla de la guerra, habla de los conflictos emocionales, habla muchísimo, pero muchísimo del cuidado, del medio ambiente, de la espiritualidad, de la bondad en contra de la maldad. Ursula K. Le Guin, escritora de Mundos hermosos y enormes, dice que la ciencia ficción es una gran metáfora de la vida. Neil Gaiman, como dije en el capítulo anterior, dice que la fantasía es la forma de mostrar la verdad diciendo mentiras. El escape que tenemos en la fantasía es ese puente que recorremos para salir de aquí de una vez, cuando ya la realidad que se vive por fuera de los libros es insoportable. Según el mismo Tolkien, escaparse de esta forma no tiene por qué ser reprochado a nadie, y lo compara con un hombre que, estando preso, empieza a hablar de cosas que nada tienen que ver con rejas, guardias, presos y cárceles. Y no lo podemos juzgar por hacerlo así, ya que nosotros haríamos lo mismo en su lugar. Podemos filosofar largo y tendido sobre el Hobbit como sobre el Señor de los Anillos. El viaje de Bilbo comienza con una discusión entre Gandalf y él sobre sus orígenes sanguíneos y los tipos de carácter que viene con cada uno. Por un lado, la familia de Bilbo Bolsón eran hobbits que mantenían el statu quo y no salían de sus aburridas, monótonas, repetitivas y retrógradas cajas mentales, sus cuadras, sus barrios y finalmente sus casas. No se podrían haber cansado jamás de hacer lo mismo siempre y ver lo mismo siempre, escuchar lo mismo, decir siempre lo mismo y jamás cambiar su realidad. El autor lo expresa de la siguiente manera. Este hobbit era un hobbit acomodado y se apellidaba Bolsón. Los Bolsón habían vivido en las cercanías de la colina desde hacía muchísimo tiempo, y la gente los consideraba muy respetables, no solo porque casi todos eran ricos, sino también porque nunca tenían ninguna aventura ni hacían algo inesperado. Uno podía saber lo que diría un Bolsón acerca de cualquier asunto sin necesidad de preguntárselo. Esta es la historia de cómo un Bolsón tuvo una aventura y se encontró a sí mismo haciendo y diciendo cosas por completo inesperadas. Podría haber perdido el respeto de los vecinos, pero ganó. Bueno, ya veréis si al final ganó algo. Pero por otro lado, por su lado materno, la familia del Hobbit eran viajeros, exploradores, aventureros y guerreros. Estoy cansado de escuchar a gente que se la da de aventurera, de valiente, de guerrera, de tener una mente abierta, pero son hobbits que se quedan en sus casas y mantienen sus vidas en un eterno statu quo. Y como todo el que no avanza, va a hacer todo lo posible porque vos tampoco avances. Son enemigos del pensamiento, de los que ya venimos hablando. Y los tenemos cerca en todos los círculos. Son enemigos con quienes nos sentamos a tomar mate y compartimos la mesa. Pero jamás podremos salir de aventura con ellos, o viajar a un país lejano, o debatirnos entre la vida y la muerte por una pasión o una batalla, como seguramente te gusta hacer si estás escuchando este podcast. Aún así, hablar de aventureros y viajeros en medio de la cuarentena es algo que me angustia en sobremanera. Volviendo a Bilbo, antes de partir se encuentra con 14 personajes especiales, de los cuales el primero es Gandalf. El mago representa al guía en el viaje, a la voz de la sensatez, pero sin dejar de ser el mismo, quien saca al hobbit de su casa para llevarlo a una aventura. Después vienen los enanos, que visitan a Bilbo y lo reclutan para la aventura. Estos también son un contrapunto al hobbit, al menos al principio. Invaden su casa, comen su comida, toman su bebida, festejan, cantan, fuman pipa adentro y lavan todo de manera caótica. Más parecido a mí o a cualquiera de nosotros que el mismo Bilbo. Estos acompañantes sacan a Bilbo de su comodidad y lo descolocan para que vea un panorama más completo. A los enanos, un dragón les había arrebatado su hogar. Thorin, rey de los enanos, había perdido a su padre y a su abuelo. Los enanos son personas con un problema real, a diferencia de Bilbo, viviendo en la comarca. Eso en lo que concierne al hobbit. Luchan contra un mal al que no pueden ver y en el medio luchan contra una alegoría de la ignorancia representada por 3 trolls, contra la personificación del miedo en las arañas del bosque negro, contra la contaminación que causa que el bosque esté corrompiéndose y finalmente contra la mayor representación de la codicia, el dragón Smaug. La guerra que hay entre los enanos y el dragón que los expulsó de su hogar para quedarse con todo el oro de la montaña es una representación de la codicia que Tolkien veía en los países europeos, analizándolos históricamente. Codicia propia de ánimos burgueses contrarios a nuestra moral de héroes y niños. Nosotros somos los que nos metemos en la cueva del dragón para robarle el tesoro, como hizo Bilbo. Hay en el Hobbit un espíritu romántico lleno de épica y de la más fina fantasía. Se supone que está escrito para niños,
Tolkien lo escribió para sus hijos cuando eran chiquitos y tuvo tanto éxito entre ellos que uno se lo prestó a un amigo de la escuela, cuyo padre de casualidad era dueño de Allen and Unwin, una editorial importante. Cuando el padre del niño leyó aquel boceto del Hobbit, le fascinó tanto que decidió publicarlo, trayendo así a Tolkien el prestigio y la fama que tuvo durante los años siguientes. Hay algo en lo que no puedo dejar de pensar. Lo más importante en la obra de Tolkien, tanto que ocupa la segunda mitad de su obra. Estoy hablando del anillo, por supuesto. El anillo no es solo un arma de dominación, un régimen que controla y mata la vegetación, controla voluntades y corrompe seres hermosos. El anillo es la maldad que ha atado a los hombres a su dominio. Es tanto el pecado, como las adicciones, como la maldad misma que habita dentro nuestro. Y el hecho de que deba ser destruido en el mismo lugar donde fue creado, nos habla del fin de la maldad según la fe del autor. Todos nosotros venimos a ser como Frodo, en tanto aceptemos este destino. Nosotros mismos estamos encargados de llevar nuestra maldad al monte del destino y destruirla para por fin viajar a Valinor, a la tierra imperecedera, donde habitan los ángeles que salieron del pensamiento y la música de Eru Ilúvatar, o en nuestro mundo, Dios. Los mundos creados por Tolkien tienen esta belleza de la que en mi adolescencia no he podido escapar y aún hasta hoy continúa en pie, cada día más fuerte. Quisiera enviar un saludo, un Maego Banen en la lengua de los elfos de Tolkien, a mi discípulo de más tiempo, mi alumno más antiguo, quien ha leído con mayor avidez la obra de los autores que han cambiado nuestras vidas, aún con más avidez que yo. La fantasía no es para cualquier corazón, volviendo al podcast anterior. Es necesario ser realmente un niño para poder entender, valorar y seguir la fantasía desde cerca y con un nivel de convencimiento certero y sincero. Si no, vamos a ser como esos adultos que te dicen, muy lindo, muy cierto, te aplauden, espectacular. Pero son ideas, son libros, son frases. Y este es el mundo real. Contesto yo que ese es su mundo real, no el mío, no el nuestro. Yo disfruto escaparme a mundos hechos de papel y tinta, teniendo semejante poder en mis manos y mis estanterías. ¿Cómo lo voy a desperdiciar? Yo no soy de los que se censuran, pero es porque siempre tuve por costumbre cuestionar, preguntar, contar, decir y hablar, incluso cuando esto estaba contraindicado. Liberemos la mente y las ideas, que nuestros ojos vayan más allá del objeto ideal, como dice Box Day. Pasaremos ahora al siguiente tema del podcast de hoy. La poesía. Por otro lado, hoy es el día de la poesía. Estamos a 21 de marzo. Así que en homenaje a la musa, en homenaje a Calíope y a Erato, hablaremos del soneto, a saber 4 estrofas de 11 sílabas, las 2 primeras de 4 versos y las últimas 2 de 3. En las primeras 2 estrofas, el primer verso debe coincidir con el cuarto y el segundo con el tercero. En las 2 últimas estrofas, el primer verso debe coincidir con el tercero y el segundo con el primero y el tercero de la siguiente. Es un poco complicado de explicar por aquí, así que, para ejemplificarlo, leeré el primer soneto que escribí. El sol brilla fogoso, encendido. Hace brillar la diáfana mañana, su resplandor mi tristeza sana. Secretos designios habrá cumplido. Camino hacia el río para ver el turbio encanto del agua marrón. En el horizonte un nubarrón amenazante amaga con llover. Vuelvo a mi hogar para descansar, para leer tranquilo un buen cuento. Quiero saber historias y disfrutar, mi piel ya vibra, me siento contento. El libro me empieza a encontrar y culmina en estremecimiento. El hecho de escribir poesía implica siempre una necesaria sensibilidad. Quizás el poeta es un desgraciado o quizás vive demasiado rápido. Quizás el romanticismo le ha comido el corazón, con toda la individualidad que esto implica. El estoicismo requerido para ser romántico de verdad. No alcanza con saber rimar. Si el soneto tiene palabras que riman al final, y justo cada verso combina bien en sus sílabas, es un soneto, sí. Pero para ser poema le falta ver más allá de lo que se ve. Que ve en las estrellas mucho más que explosiones de gas. Que ve en el horizonte mucho más que un efecto óptico del ojo humano. Que ve en las páginas de cualquier libro mucho más que solo papel y letras. El poeta ve belleza, ve mensajes, y ve lo que necesita ver para generar una conciencia de determinada situación u objeto. Donde el enemigo del pensamiento ve un gato, el poeta ve el león más accesible al que la fragilidad humana puede domesticar.
Donde el enemigo del pensamiento ve edificios altos, grises como progreso urbano, el poeta ve un deterioro del paisaje urbano y lo sufre. Donde el enemigo del pensamiento ve rojo y verde, el poeta ve colores complementarios, ve sangre y vida. Solo se puede acceder a esta contracara de la realidad teniendo el corazón abierto y despojándose de cierta inútil vergüenza. De nada sirve escaparse de uno mismo, dice Morris, que era un poeta y no un enemigo del pensamiento. La poesía es una forma del lenguaje tan válida y hermosa como todas las demás. Se puede usar para darle letra a una melodía y así hacer una canción. Se puede usar también para declarar un amor, sumándole sensibilidad, estilo y una comunicación más detallada y decorada que el lenguaje hablado. La poesía puede inmortalizar almas, puede acompañarlas en sus solitarios viajes. Calíope y Erato me han acompañado en mis peregrinaciones por los desiertos del dolor. Les contaré la historia de ambas. Calíope, una muchacha de aire majestuoso llevando una corona dorada, emblema que según Hesíodo indica su supremacía sobre las demás musas. Se adora con guirnaldas, llevando una trompeta en una mano y un poema épico en la otra. Su padre es el poder mismo y dios de los rayos, y su madre es la diosa de la memoria. Es madre de Himeneo, dios de los cantos nupciales y de los esponsales. Fue ella quien enseñó a Hércules cómo cantar en los banquetes para entretener a sus amigos. Es más bella que cualquiera y comparte su poderío y belleza con Erato. Erato es la musa de la poesía amorosa. Su nombre viene del griego eros, es decir, amor. Cuando la vi por primera vez tenía una corona de flores de mirto y en su mano llevaba una flecha dorada que utilizaba para hacer que las gentes de la tierra cayeran rendidas ante el amor. En su otra mano tenía el instrumento de Hermes, una cítara, cuyas cuerdas pulsaba con la mayor de las dulzuras, y entonces, sentada junto a Calíope, cantaban sus canciones de épica y romance. Oh, si las musas aparecieran de nuevo frente a mis ojos. Su compañía fue clave en mi vida para atravesar el desierto del dolor. Por ahora, Afrodita y Eros tienen paz conmigo, gracias a estas musas. Y es gracias a estas musas que existen mis poemas, mis libros y este podcast. Así, desde los puentes amarillos en los que me encuentro ahora, con toda la ensoñación que me rodea en este elevadísimo momento, paso al siguiente asunto que nos interesa, en este hermosísimo día de la poesía, y ya que es el día de la poesía, le deseo feliz cumpleaños a una amiga a la que quiero mucho. Buen día para cumplir años, si los hay. El siguiente y último tema que trataremos en este podcast de hoy es el pelo largo. Comenzaré de inmediato citando a Hemingway, de quien comenzaremos a hablar en esta afortunada ocasión. Dice Hemingway en París era una fiesta, en uno de los apéndices del final llamado Placeres secretos, lo siguiente sobre el pelo largo. A veces me encontraba con algún corresponsal extranjero, de los que había conocido cuando vivían como pobres en lo que ellos consideraban el cuartel, y el tipo me llevaba a un lado y tenía una seria charla conmigo por mi bien. No puedes abandonarte, Hem, no es asunto mío, claro, pero no puedes ir así de asilvestrado. Por el amor de Dios, reacciona y córtate el pelo por lo menos. Entonces, si me enviaban a alguna conferencia, a Alemania o Oriente Próximo, tenía que cortarme el pelo, ponerme el único traje pasable que tenía, los buenos zapatos ingleses, y si me encontraba con el tipo que me había hecho reaccionar, este me decía: «Tienes buen aspecto, muchacho. Veo que por fin te has dejado de tonterías bohemias. ¿Qué haces esta noche? Hay un lugar muy bueno, absolutamente selecto, pasando Taxims». La gente que interfería en tu vida siempre lo hacía por tu bien, y finalmente me di cuenta de que lo que querían era que te sometieras por completo, que no te diferenciaras del modelo superficial comúnmente aceptado, y que después te difuminaras como lo haría un viajante en una convención, del modo más aburrido y estúpido que se pueda imaginar. Nada sabían de nuestros placeres, que eran los de estar enamorados. Eran tan sencillos y a la vez tan misteriosos y complicados como una simple fórmula matemática que puede representar toda la felicidad o bien el fin del mundo. Esa clase de felicidad no se debería manipular, aunque casi todas las personas a las que conocía intentaban ajustarla. Cuando volvimos de Canadá, lo hice decidido a no volver a trabajar para un periódico aunque me muriera de hambre y tuviéramos que vivir como salvajes según nuestras propias normas tribales, con nuestras costumbres, principios, secretos, tabús y placeres.
Claro que es así, no puede ser de otra manera. El que critica a uno por no cortarse el pelo, el que se muestra sobre lo mal que te queda, es porque claramente no entiende nada. No ve más allá del pelo largo. Además, si hay alguien hoy en día que le molesta ver un hombre con pelo largo, que se tome el DeLorean a cualquier época de la humanidad para ver que siempre existieron hombres con pelo largo. Incluso la representación de Cristo con el pelo largo es la más aceptada. Pero de nuevo, al igual que con Peter Pan, a veces a los mismos cristianos les cuesta aceptar estas ideas. El pelo, al menos en mi caso, me recuerda a mi libertad. Me abriga, me consiente, me tapa la cara mientras duermo, me ayuda a concentrarme mientras escribo dibujos, ya que cada vez que lo deposito detrás del arco de mi oreja, vuelvo a enfocarme, vuelvo a poner atención. Cada vez que me ato el pelo siento los tirones propios de mi libertad, la recojo y la conservo para mí. También es, y sobre todo, una carta de presentación para desafiar e incomodar los prejuicios ajenos. Hay personas de jóvenes, pero mentes y corazones muy envejecidos, que no se permitirían jamás escuchar con atención a un hombre con el pelo largo. Su Cristo tenía saco gris, corbata, zapatos y el pelo rapado al acero. El mío andaba en sandalias, túnica, con el pelo largo y sin afeitar. Quiero imitar eso, que el peregrinaje por este mundo, ayudando a los pobres, ayudando a las viudas, sanando heridos, reconfortando corazones completamente desprejuiciados, comiendo con leprosos, publicanos y pecadores como yo. Quiero que la sensibilidad de mis ojos no me permita preocuparme por algo tan perecedero como mi apariencia, que hoy es una y mañana es otra, y que a los demás tampoco les importe si mi pelo me llega hasta los hombros como ahora, si soy formal y cortés cortándome el pelo una vez por mes, o si me depilo definitivamente el bocho. Quiero que alguno de mis detractores venga a mostrarme con la Biblia en la mano que a Dios le molesta mi pelo y que no es una mala costumbre de poner por encima de nuestro Padre a nuestra tradición y la manera en que siempre se hicieron las cosas. Quizás su Biblia fue escrita en el siglo XX. Soy joven, compréndame, no lo puedo evitar. Quiero que nos importe más la espiritualidad, la obediencia y la sensibilidad ante las necesidades ajenas que el pelo, la barba, las uñas o los ojos. Hay algo mágico en el pelo largo y por eso no es casualidad que la mayoría de las mujeres suelan usarlo así. Pero no es por el pelo largo que las mujeres tienen esa magia y belleza, sino por el hecho de ser mujeres, tengan el pelo largo o no. Muchos de mis héroes han tenido el pelo largo, al menos en algún momento de sus vidas. Ya lo he dicho. El Cristo, aún sin saber si tenía cabello largo, suponiendo que lo tenía, no puedo encontrar a mayor referente en mi vida. Pero también está mi padre, la persona encargada de mi educación y mi formación como persona en el mundo, de quien he heredado valores, gustos y costumbres. Mi maestro, el arquitecto Giuseppe Rioy, profesor de diseño en el Instituto Superior CEPEC de Rosario, quien me ha abierto los ojos para hablar de estas cosas y comprender las realidades poéticas de la vida, del rock y del diseño, y también como referente musical, ya que con su banda Amaro Lucano abrieron las puertas del rock italiano para la vida de cientos de jóvenes. Me ha señalado sin censuras mis errores y faltas. Gustavo Sánchez, mi pastor y quien también se ha encargado de formarme y cuidarme, de mostrarme asuntos espirituales e intelectuales en la misma medida, vamos, que son cosas que van de la mano. Bueno, Hemingway también dice haber tenido el cabello largo. Charly García y Luis Alberto Spinetta, mis máximos referentes musicales y muchos de sus discípulos. Alejandro Dolina, mi inspirador, cuya voz me ha acompañado por madrugadas de debates unilaterales conmigo mismo. A todos los que tienen la valentía suficiente como para dejar crecer sus cabellos a pesar de las convenciones conservadoras, que sorprendentemente siguen en pie a pesar de la deconstrucción y la libertad conquistada hasta este punto. Este capítulo es un ataque a aquellos que piensan que por ser uno joven, sus opiniones no tienen la validez de un adulto, a aquellos que consideran que al joven adulto lo joven le quita al adulto, a aquellos que leen el Principito pero ven sombreros por todos lados, a aquellos que leen el Quijote pero desprecian a los locos y soñadores, a aquellos que leen las páginas de las Sagradas Escrituras pero son fariseos. A ellos es este ataque. Y está dedicado a aquellos que dejan crecer sus cabellos con la pureza y la libertad que esto significa y representa. También a aquellos que sueñan sin límites y que para escaparse de la literalidad con la que viven los demás visitan mundos de fantasía. A aquellos que denuncian las injusticias y hablan de la verdad desde los mundos más fantásticos. A Calíope y Erato y a los poetas que endulzaron este mundo con sus plumas y como siempre también está dedicado